días. Bueno, eh, muy emocionante estar aquí acompañándolos a celebrar su aniversario 42. Hace 36 años que vengo visitando esta congregación, a veces más seguido, otras veces menos. Entonces, siempre es un placer muy grande estar aquí con ustedes. Aún en estas circunstancias en las que ustedes esperaban estar disfrutando el calorcito y de pronto hasta sudando, pero se van a tener que conformar en ver sudar solamente a uno esta mañana, porque ah, en algunos círculos tengo fama de ser una persona un poquito rara. El Señor me usó como herramienta para hacer crecer allá a nuestro querido César en paciencia, cuando tuvo que soportarme allá como presidente del consejo directivo en el seminario. Y esta vez, cuando Fabián me invita para predicar acá, yo le hice una pregunta: ¿de cuán revolucionario puedo ser? Y sentí el temor en la voz de Fabián. Él estará sudando todo este tiempo, aunque no esté allá en Pinauta. Perseverar en la comunión es el título que me dieron. Veo que es parte de una serie que ustedes tienen en cuanto a perseverar en las diferentes áreas y dimensiones en las que la Escritura nos llama a perseverar. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la perseverancia en la comunión. En teoría, la comunión o inonía entre los creyentes que conocemos como iglesia es una parte fundamental de su vida, de su razón de ser, de su esencia, juntamente con la oración, con la predicación de la palabra, con la adoración, constituyen, y según algunos autores, la disciplina eclesiástica constituyen lo que se llaman las marcas de la iglesia, lo que diferencia a un grupo de personas como iglesia o no iglesia. No todo grupo de personas es una iglesia como la conocemos hoy en día, ¿no es cierto? Pero esto es en teoría. Es una teoría que todos aceptamos. Es una teoría que todos nosotros reconocemos. Es algo de lo que nos gusta hablar. Y hablamos bastante y hablamos muy bonito de la comunión. Y esta es una iglesia que se caracteriza, como digo, los conozco de hace mucho tiempo, se conoce por ser una iglesia muy amable. Uno llega aquí y la recepción siempre es cálida, es hermosa, es bonita. Tenemos este tiempo de saludarnos, de darnos un abrazo. Eso es fantástico. Pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá en términos de la comunión de una iglesia? Porque si a una agrupación de personas le falta una de las marcas en la iglesia, entonces, ¿qué tanto tiene la potestad o la posibilidad de llamarse iglesia? Por ejemplo, en nuestras cabezas es muy obvio que si no se predica la palabra de Dios, no es una iglesia. Si no oramos, no somos iglesia. Si no adoramos al Señor, si no tenemos límites, parámetros de acuerdo con las escrituras, no somos iglesia. Entonces, ¿cómo rayos se nos ocurrió que sí podemos ser iglesia sin comunión? El verso clave que alertó a sus pastores sobre la necesidad de tocar este tema, ¿no es cierto? Está en Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Leemos eso y nos parece tan lindo. Es una idea hermosa, es una idea maravillosa, es una idea que nos mueve, nos conmueve, pero nada más ajeno a nuestra experiencia personal.
La iglesia del siglo XXI lee eso y no sabe qué significa. No tenemos ni la menor idea de lo que es vivir en esas condiciones. No solamente es ajeno a nuestra experiencia, sino que está fuera de nuestros ideales. Ni siquiera de aquellos ideales imposibles que intentamos alcanzar. Esto ni siquiera lo intentamos. Esto simplemente no es. Somos distintos. Eso era para la iglesia primitiva, para la iglesia del primer siglo, pero a mí que ni me lo mencionen. Y ni siquiera nos da vergüenza ignorarlo. Pero bueno, hay razones históricas para esto. No todo es culpa nuestra, ¿no? Ustedes recuerdan que el encargo que nos dejó Jesús en la así llamada Gran Comisión y que Dallas Willard convirtió muy ingeniosamente en la Gran Omisión, es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a hacer conforme a todo lo que yo les he mandado. Fue la de ir a ser discípulos. Como la iglesia siempre necesitaba un poquito de ayuda para cumplir su misión, llegaron las persecuciones bajo el imperio y entonces todo el mundo salió corriendo para todos lados, huyendo. Y esa fue una herramienta que el Señor usó para desperdigar a los discípulos por todo el mundo conocido, porque los discípulos hacen discípulos y donde llegaban los discípulos corriendo por las persecuciones, pues hacían más discípulos. Conocían a la gente, les hablaban de Cristo, de la salvación y se iban haciendo nuevos discípulos. Pero luego la iglesia se institucionalizó. La iglesia se convirtió en una institución, en una estructura. Con Constantino se pegó al Estado y quiso copar el Estado. Con Carlomagno se apoderó del Estado y lo suplantó. En una época en la que, por lo menos en la historia europea, todo estaba dividido en pequeños reinitos y otros más grandes, principados y señoríos feudales, la única institución que realmente constituía una unidad era la iglesia. Y entonces se pega con el Estado y se constituye en el Sacro Imperio Romano, tratando de suplir la ausencia del Imperio Romano de Occidente. De esa manera, se crea un fenómeno cultural y geopolítico llamado la cristiandad. Hoy no se habla de la cristiandad, pero en ese tiempo sí, que era aquella parte del mundo donde si tú nacías ahí eras cristiano. Si nacías en otro sitio, eras musulmán. Si nacías en otro sitio, yo no sé qué eras. Pero si nacías en ese núcleo central de Europa, eras cristiano. Te echaban un poquito de agua en la cabeza cuando estabas chiquito o lo que fuera y ya, eres cristiano. Y entonces era una sociedad, era una cultura que estaba sostenida por valores cristianos. Entonces tú te ibas a las cruzadas a luchar contra los musulmanes o hacías la resistencia cuando el Imperio Otomano atacaba Europa y de eso se trataba. Y claro, tratabas de ser lo más buenito posible para poder irte al cielo. O por lo menos alcanzar el purgatorio. Esperando que tu familia pusiera una plática después para comprar unas indulgencias y acortar tu condena en el purgatorio y pudieras ir al cielo. ¡Qué maravilla! Pero entonces llega la reforma y dice, no. Retomemos el tema de la piedad personal. Retomemos el tema de la conversión. Yo no soy cristiano porque nací en un lugar, en una familia, en una cultura. Yo tengo que recibir a Jesucristo. Entonces se retoma eso, se retoma la teología agustiniana, se vuelve a las escrituras y todo muy bien. Y entonces se producen los primeros movimientos misioneros. ¿Por qué? Porque tenemos que salvar almas. Y vamos e instituimos la religión cristiana en algún lugar.
hacemos que los indios hagan fila, los bautizamos uno por uno y sale para pintura. Salvemos almas. Ya si después se muere, no importa, si después lo esclavizamos, no importa, si después lo usamos como un burro, no importa, ya le salvamos el alma. Hasta que llega el siglo XX y empiezan las campañas evangelísticas multitudinarias, hijas de los grandes avivamientos que se dieron en Estados Unidos y en Inglaterra en el siglo XVIII. Entonces, de lo que se trata es de llamar a la mayor cantidad de gente para predicarles el Evangelio en los avivamientos antiguos y este es un paso extra, para invitarlos a que tomen una decisión. Mediados del siglo XX. Recordarán ustedes las campañas de Billy Graham. Ustedes saben quién era Billy Graham. Lo han visto en televisión o lo que fuera. 10, 15, 20 mil personas en un estadio, se les predica el Evangelio y se pide que pasen al frente quienes quieren tomar una decisión por Jesucristo. Espectacular. Fabuloso. Pero a medida que termina el siglo XX y empieza el siglo XXI, se han dado cuenta que ya no hay llamados. Ya no se pide que la gente exprese algo, que levante la mano o que pase al frente o que haga algo específico para demostrar o decir que está queriendo recibir a Cristo, que está queriendo convertirse, que está arrepintiéndose de sus pecados o lo que fuera que esté sucediendo. Ahora solo basta llenar espacios. Entonces vamos a contratar un coliseo, vamos a contratar el estadio, vamos a meter ahí 50,000 personas y vamos a tener música y vamos a tener predicación de la palabra, en el mejor de los casos, a veces no. Y ya, ¿cuál es la marca del éxito? El número de personas que asistió. ¿Qué pasó con ellas? Ni sabemos, ni nos importa. Pero llenamos 50,000 personas. Y esa visión se traslada a la iglesia. ¿Cuánta gente vino al culto? ¿Qué gente es? ¿Cómo estaba cuando vino? ¿Cómo estaba cuando se fue? Otra vez. No sabe, no responde, no sabe ni le importa. Es una especie de evangelización de tafanarios. Van y buscan esa palabra en el diccionario después si quieren. Es la evangelización de tafanarios. Porque lo único que nos importa es cuántas sillas quedan tibias. Mientras que la situación personal de cada uno es, digamos, irrelevante. Entonces, como consecuencia de una visión errada, de una misión distorsionada y de unos objetivos tan triviales, la iglesia se nos ha convertido en una institución, una estructura más o menos burocrática, diseñada para el sostenimiento de una industria de provisión de servicios y espectáculos religiosos. Esa es la definición de iglesia hoy. Una estructura más o menos burocrática diseñada para el sostenimiento de una industria de provisión de servicios y espectáculos religiosos. Ojalá bien hechos, ojalá novedosos, ojalá con una música bien ensayadita, que nadie vaya a desentonar durante ese momento. Y claro, en la iglesia no cobramos la entrada, pero cobramos la salida. Y entonces ojalá que la gente quiera pagar por el espectáculo que recibió. Entonces así terminamos con edificios más o menos adecuados, terminamos con una estructura administrativa más o menos funcional y hermanos con una feligresía muy bonita. Porque ustedes son muy bonitos. Terminamos con una feligresía muy bonita, más o menos numerosa, pero a la que no le importa constituirse como una comunidad.
no está en nuestro radar, no está en nuestros propósitos. Bueno, voy a asumir que esto es para mí, entonces me lo voy a tomar. Para empeorar las cosas, sí, porque todavía no hemos llegado al fondo, no se preocupen. Para empeorar las cosas, vivimos en una época en la que el idioma no ayuda. Porque ahora cada quien quiere entender las palabras como le parece. Y estamos en una época en la que hay un esfuerzo, nada solapado, es muy obvio, de justificar lo injustificable y favorecer a minorías que lucran en medio de la confusión. Y el Señor nos lo anunció. Llegarán los días en que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y entonces, así como han hecho pedazos conceptos como respeto, conceptos como tolerancia. Soy lo suficientemente viejo como para decir que viví en tiempos en los que tolerancia significaba, pues no me gusta lo que eres, no me gusta lo que haces, pero me aguanto. Te tolero. No te pego por eso, no te mato por eso, no voy a salir a ofenderte por eso, pero no me pidas que me guste. Mientras que hoy en día tolerancia significa yo recibo lo que viene de ti y te aplaudo como una foca. Y no voy a decir que no me gusta porque entonces me van a decir intolerante. No voy a decir que no estoy de acuerdo porque me van a llamar intolerante y falto de respeto. Fíjense cómo es importante eso de los términos. Ustedes no me van a creer y sé que se van a reír. Están todos seriecitos, pero sé que se van a reír. Yo soy un pequeño aliancista. Peor que reírse, se desmayaron. Uno, porque no llego ni al 1,70 m. Tengo derecho a llamarme pequeño. Y dos, porque en mi contexto, en mi cultura, ser aliancista es ser hincha de la Alianza Lima. Entonces ustedes no me pueden quitar que yo sea un pequeño aliancista. Aunque en la mente de ustedes eso significa otra cosa. El problema es que hemos hecho lo mismo con el término comunidad. Y a cualquier cosa le llamamos comunidad. Por ejemplo, ¿podríamos hablar nosotros de la comunidad de los calvos? Sé que algunos de ustedes se morirían de la envidia porque no pueden participar de esa comunidad. Pero los que tenemos ese privilegio, podríamos decir que somos de la comunidad de los calvos. Y estaríamos cometiendo un tremendo despropósito con la palabra comunidad. No somos una comunidad, somos un colectivo. ¿Qué significa eso? Ese es un artefacto mental, una construcción mental que nos permita agrupar en nuestras cabezas, las de todos, no solamente los de la comunidad. En las cabezas de todos, cuando hablamos del colectivo de los calvos, pues nos podemos poner de pie aquellos de nosotros que tenemos ese privilegio y ya ustedes saben qué es eso. Pero no somos una comunidad porque no tenemos una unidad de identidad, de propósitos, de valores, no trabajamos juntos para lograr algunas metas, ni siquiera nos conocemos. Eso no es una comunidad. Eso es un colectivo. Por eso, hermanos, no se puede hablar de la comunidad XYZ más. No se puede hablar de una comunidad heterosexual, ni nada parecido, porque eso no existe ni puede existir. ¿Dónde está el problema para nosotros? Dice, ¿este man de qué está hablando? Estoy hablando de la tragedia de que para nosotros, los cristianos, hemos dejado de ser comunidad para convertirnos en un colectivo.
Y eso es trágico. Es un colectivo que nadie sabe dónde empieza y dónde termina. Nadie sabe, a qué huele, a dónde apunta, qué quiere, de dónde viene, para dónde va. Otra vez. Y no es porque tiempos pasados fueron mejores. Nosotros los viejos tenemos una lista de nuestros propios pecados y nuestras propias tonterías. Pero había una época en que nosotros decíamos, de aquí para acá es cristiano y de aquí para acá no. Hoy no sabemos. Esos bordes están difuminados. Y cualquier hijo de vecino junta 20 sillas, un micrófono y dice que es pastor. Y a la gente a la que reúne la llama iglesia. Y nosotros hemos decidido llamar comunión. Perseveremos en la comunión. ¿Cómo hace uno para perseverar en lo que no tiene? Uno persevera en algo que ya empezó. La pregunta es si la hemos empezado. Vamos a ser francos. En realidad no tenemos sino algunos rasgos. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de nosotros los cristianos, donde quiera que nos estemos reuniendo hoy en día, en la cuarta parte del siglo XXI. Solamente tenemos algunos rasgos de lo que las escrituras llaman comunión. No lo sabemos, no lo tenemos, y la pregunta es que ni siquiera ni siquiera nos interesa cómo vamos a perseverar en esa comunión. Si miramos nosotros otra vez el verso inicial, el verso motivacional de esta reflexión, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esa iglesia que está siendo descrita allí, y que no era una iglesia perfecta, hermanos, estaba muy lejos de ser una iglesia perfecta. Cuando uno lee lo que los autores bíblicos le escribían a los hebreos, a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los tesalonicenses, estaban llevados. No era una iglesia perfecta. Pero una de sus características es que eran unánimes, tenían un alma, un corazón. Habían renunciado a la propiedad privada, repartían sus bienes de manera que a nadie le faltara nada. Y vamos a dejar de lado por un momento ese tema de las propiedades, porque eso requiere de un estudio serio y profundo de cómo funcionaba culturalmente eso. No lo vamos a hacer, pero concentremos en preguntarnos qué tan cerca estamos nosotros de esa unanimidad de alma y de corazón, para ver cómo podemos compararnos con eso a lo que el apóstol está promoviendo. Y ya que estamos en eso de unos a otros, no nos pusimos de acuerdo con Hernando, pero él estuvo haciendo énfasis acerca de eso en la oración inicial, los unos a los otros, unos a otros, unos para otros. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece esa expresión en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? 59 veces. Ámense los unos a los otros. Hónrense unos a otros. Instrúyanse unos a otros. A la hora de la cena, espérense unos a otros. Preocúpense unos por los otros. Anímense unos a otros. Exhórtense. Confiésense. Ayúdense. Y una larga lista de etcéteras. Unos a otros. Para esos nerditos que les gusta anotar palabras en griego, es alelón. Alelón, unos a otros.
Y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos como expresión de nuestra comunión. Solamente si nosotros cumplimos estos mandatos de ayudarnos, soportarnos, protegernos, etcétera, 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 unos a otros, podremos convertirnos en una comunidad y dejar de ser un simple colectivo, cuya mayor expresión de comunión es saludarse 2 minutos, de pronto quedarse a tomarse un tinto a la salida, de pronto. Porque hay unos sinvergüenzas, yo el primero. O sea, no estoy acusando a nadie, yo soy el primero. Porque hay unos sinvergüenzas para quienes el amén de la última oración es como una puerta abierta para un perrito chandoso. Salga corriendo. Yo el primero, no estoy acusando a nadie aquí. Señor nos dice que somos miembros de una familia. Nos dice que somos miembros de una milicia. Y nos dice que somos miembros de un mismo cuerpo. Son las 3 figuras que usa la Escritura para la iglesia: familia, milicia y cuerpo. Ahora, yo supongo que todos estamos aquí familiarizados con la dimensión personal de la fe, ¿no es cierto? Aceptamos que la conversión es íntimamente personal. Nadie puede creer por ti, nadie puede recibir a Cristo por ti, nadie puede arrepentirse de tus pecados por ti. Eso lo entendemos sin ningún problema. Es parte de nuestra tradición, parte de nuestra doctrina. De igual manera, la lucha contra el hombre viejo, la búsqueda de la santidad, y ojo, por si acaso, feministas, cuando hablo del hombre viejo, también estoy hablando de la mujer vieja. Pero es una forma muy tonta de hablar, así que no la voy a usar. Listo. Entonces, nuestra lucha contra el hombre viejo, la búsqueda de la santidad, esa lucha por acercarnos al modelo de varón perfecto que es Cristo, tiene 2 dimensiones: una dimensión personal y una dimensión comunitaria. Y les tengo una mala noticia. Nos hemos encontrado la manera de tirar por la borda las 2 dimensiones. Por eso nos está resultando tan difícil acabar con ese hombre viejo. Por más que hago, no puedo acabar con ese hombre viejo. ¿Qué pasa? Necesito revestirme del hombre nuevo en Cristo. ¿Por qué no está funcionando? Empecemos con la dimensión personal. ¿Qué estamos haciendo mal allí? Nosotros no podemos renunciar a esa dimensión personal, pero ustedes no se imaginan cómo lo intentamos. Ay, en eso sí somos perseverantes. Perseverar en huir a la responsabilidad. Pues debería ser el título de la reflexión de hoy. Y hemos traspasado las tareas del alma, esas que duelen, que desgarran para crecer, las hemos trasladado a la religión, a la práctica de una religión. Y así nos vamos convirtiendo, no en discípulos de Cristo, sino en fariseos redomados. Que porque practicamos tal o cual hábito, decimos tal o cual cosa, asistimos a uno que otra ceremonia, recitamos uno que otro texto, hemos logrado esa santidad. Y esa es la impresión que damos. Hemos logrado que las apariencias definan nuestra condición. En cualquier iglesia, si asiste un regular número de personas, o las personas que asisten lo hacen con cierta regularidad, aportan económicamente y se disponen a ejercer algún tipo de servicio en la iglesia, nosotros, los pastores, vamos a asumir que esa persona está bien. Pero si deja de venir, si deja de aportar, o si deja de servir,
¡pum!, se prenden los bombillos. Tenemos que ir y buscar a esa persona, preguntarle, ¿qué está pasando? Está espiritualmente mal, porque esas señales externas están mal, asumimos que está espiritualmente mal. Y la mayoría de veces vamos a estar en lo correcto. Pero al revés, no. No porque te vea aquí todos los domingos, ni porque te vea dar una buena plática, y porque te vea cerrar los ojos cuando cantes, tengo que asumir que estás bien. Estás practicando una religión y lo estás haciendo adecuadamente. ¿Pero estás creciendo espiritualmente? ¿Estás creciendo en tu conocimiento de la palabra? ¿Te estás acercando a Cristo? ¿Eres cada día más parecido a Él? No lo sabemos. Y no tenemos manera de medirlo. ¿Saben por qué? Porque no somos comunidad. Hemos aprendido a engañarnos unos a otros. Es decir, el único unos a otros que el Señor nos dice que no hagamos, eso hacemos. Engáñense los unos a los otros. Háganse los bobos los unos con los otros. Pero la otra dimensión es la dimensión comunitaria. Y a esa sí hemos renunciado de plano. Hebreos 10:24 nos dice que tenemos que animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, pero nosotros pretendemos hacer eso solos. Santiago 5:16. Confesaos vuestros pecados los unos a los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Eso dice la Escritura. ¿Qué decimos nosotros? Ah, no, eso es entre Dios y yo. Nadie más tiene por qué saberlo. Eso de confesarse los pecados es para los católicos. ¿Así? ¿Y qué hacemos con ese versículo de Santiago? Lo que hacemos todos, las personas normales, los cristianos comunes y corrientes, andamos con un marcador en la mano. ¿Confesado vuestro? No, eso no puede ser. Las hermanas, mujeres, están sujetas. ¡Ah! Maridos, amad a vuestras mujeres, entregad como Cristo se entregó. Primero muerto. No aceptamos que hay una dimensión comunitaria en la aceptación de nuestros pecados, la expresión de nuestros pecados, para que mi hermano me pueda pedir cuenta. Para que mi hermano me pueda preguntar y me pueda decir, bueno, ¿cómo está usted con ese tema del robo, de la mentira, del chisme, de la lujuria, de lo que sea? Porque para eso sí somos buenos. Para acumular pecados somos expertos. Pero como es entre Dios y yo, ahí no hay una dimensión comunitaria. La Escritura nos dice que nuestra fe debe ser expresada en obras. Santiago, capítulo 2. La fe sin obras está muerta. Pero para nosotros, la fe es una cuestión personal e intransferible de mi mente y de mi corazón. Esa es mi fe. Llevas 20 años acá y todavía no puedo ver la primera obra de tu fe, pero no importa. Yo tengo fe. Nos dice la Escritura en 1 Tesalonicenses, y vamos a hablar de eso en un momento, el amor debe ser sacrificial. Pero nosotros hemos convertido el amor en un saludito, en un sonríe, Dios te ama. Y yo también. Y otra vez, el amor del que habla la Escritura lo convertimos en cualquier cosa menos en eso. A lo que voy, mis hermanos, es que no solamente hemos olvidado el tema de la comunión entre los hermanos, sino que hacemos todo lo posible por evitarla. Digo hacemos, porque yo no sé en qué lío me metiste, Fabián, cuando me das este tema. El Señor me revolcó con esto.
No importa lo mal que te estés sintiendo al escuchar esto, yo me sentí peor. Porque me descubrí. El Señor me quitó todo y quedé en el aire. ¿Saben por qué evitamos la comunión? Porque la comunión es difícil. Demandante. La comunión es demasiado radical para nuestros gustos. Entonces, ¿a qué le llamamos comunión? Llamamos comunión a la participación en una ceremonia, por ejemplo. Llamamos comunión en tener un cierto nivel de socialización entre nosotros. No mucho, no somos fanáticos. No le vaya a pasar la mano. De pronto asistimos al día anual de la familia, aún a un retiro de fin de semana. Agradezca, pastor, que estoy yendo. Si es que asistimos y si es que vamos. Miren lo que nos dice en la palabra. Somos hijos del mismo Padre. Malaquías 2:10, Juan 1:12. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué nosotros no nos llamamos camaradas? ¿Por qué no nos llamamos parce? Socio, llave. No, hermano suena más bonito. No, somos hijos del mismo Padre. Por eso somos hermanos. Primera Juan 4:20. ¿Cómo cuernos? Bueno, Juan no dijo cuernos, pero ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves cuando no amas a tu hermano a quien sí ves? Pero yo me paro aquí y digo, Señor, yo te amo. ¿Así? Juicio a las naciones. Mateo 25. Conocer las necesidades de tu hermano e ignorarlas es deshonrar a Cristo. Me viste desnudo, no me viste. Me viste con sed, no me diste. Me viste hambriento, te hiciste loco. Efesios 4, 1 Corintios 6, tenemos un mismo espíritu. No solamente tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo espíritu, tenemos un mismo Salvador. Somos uno, en teoría. Filipenses 2 otra vez nos habla de la unanimidad. Sean todos de un mismo sentido. 1 Corintios 12, 26. Cuando un miembro se duele, todos se duelen, pero no. Nosotros vivimos como si caminando en la mañana toda nuestra humanidad va por un lado y el dedo pequeño de un pie se va por otro lado. Pero decimos que como es el dedo chiquito y peor del pie izquierdo todavía, a mí no me importa. No lo necesito. ¿Para qué me sirve? Si fuera la nariz sería otra cosa. Un ojito. Pero un pinche dedo chiquito de pie izquierdo. Ni me importa. ¿Así? Quisiera ver cómo pasas tu día después de que tu dedo chiquito decidió irse por otro lado. Entonces, ¿cómo podría toda esta idea de comunión manifestarse de otra forma? ¿Cómo podemos ser comunidad? Yo no sé. Fin del sermón. Pero voy a lanzar algunas ideas al viento, algunas probablemente un poco locas. Ustedes se habrán dado cuenta de que hay un esfuerzo sistemático por parte del enemigo para acabar con la familia. El matrimonio y la familia que Dios instituyó
está minado. Y está muy minado. En este siglo al que el Señor dice que no debemos acomodarnos. No os conforméis a este siglo, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la gran mayoría de nosotros llega aquí como parte de familias rotas, disgregadas, profundamente patológicas, en las que en la mayoría de los casos no se satisfacen nuestras necesidades del alma y del corazón, de intimidad, de compañerismo, de ayuda, de todo aquello para lo cual la familia fue creada. Muchos de nosotros llegamos aquí y claro, el mundo nos dice, mira, si tú estás solo, tú eres familia en ti mismo, y si estás tú con tu loro y tu perro, ustedes son una familia. ¡No! No, porque no satisface nuestra necesidad de familia. ¿Qué les parece si nosotros nos convertimos en familia? Pues ni convertimos, que somos. Pero ¿qué les parece si empezamos a actuar y a vivir como si fuéramos familia? Como lo que somos, una familia. ¿Cuántos de nuestros niños, de mis colegas pequeños aliancistas, celebran sus cumpleaños solos? O de pronto solo con su mamita, cabeza de familia. Yo recuerdo cuando crecía, mi padre era el último de 11, mi mamá la última de 6. Cuando había un cumpleaños en la familia, una pequeña reunión familiar era como de 80 personas. ¿Cuántos de estos niños, alguna vez en una anterior reencarnación hice un estudio sobre el efecto del divorcio en los niños y de las increíbles ausencias que genera la falta de uno de los padres en la casa? Generalmente es el papá. ¿Cuántos de esos niños varoncitos crecen sin un modelo masculino a su alrededor al cual querer parecerse? Uy, cuando sea grande yo quiero ser como mi papá. Ya después se les pasa, cuando son adolescentes, dicen, uy, no, el viejo es un dinosaurio, no sabe nada. Pero después crecen un poquito más y dicen, oiga, el viejo tenía razón. O una niña crece sin ver un modelo de hombre que valga la pena. Porque hay muchos hombres que no valen la pena. Y alguien le tiene que enseñar a esa niña cómo es un hombre que sí vale la pena. Y aquí hay muchos de esos modelos masculinos que podrían acompañar a una mamá cabeza de familia y ayudarles a presentar esos modelos en su casa. ¿Cuántos de nuestros ancianos se mueren de soledad? Dicen, no, yo a esa viejita ni me le acerco porque ella habla más que un náufrago cuando aparece. Y es cierto, este es el único día que tiene alguien con quien hablar. Otra vez, refiriéndonos a esas mujeres que crían a sus hijos solas. Una de sus quejas es, yo no tengo alguien con quien tener una conversación adulta. ¿Qué pasa si empezamos a pensar en personas así? Y al salir de aquí le decimos, camine, vamos a la casa. Almorzamos juntos. Y en la tarde, mientras sus chinos pelean con los míos, usted se echa una siesta. Hagan una encuesta entre ellas. ¿Cuándo fue la última vez que echaron una siesta? Sabiendo que sus hijos estaban allí y estaban seguros. Una vez conversé con un grupo de solteros y solteras en la iglesia.
tratando de entenderlos, porque las iglesias estamos muy movidas hacia ministrar a las familias, lo cual está muy bien. Pero ¿qué pasa con los que están solos? Y un descubrimiento que me partió el alma fue, me dijeron, para nosotros el momento más terrible de la semana es cuando termina el culto el domingo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque vemos que las familias se van que almorzar, algunas familias invitan a otras, ¿dónde vas a almorzar hoy? Vamos juntos. Y ¡bum! Todo el mundo se desapareció. Y yo me tengo que ir a mi casa a calentar algo frente al televisor o a buscar un almorzadero y comer cualquier cosa mirando el celular. Ahora piensa, si tu hermano, tu hermana de sangre, de carne, con tus apellidos, asiste aquí a la iglesia y tú vas a salir y vas a almorzar y sabes que él o ella van a estar solos, ¿qué es lo primero que haces? Camine. Acabamos de hacerlo. Es normal, es natural, es lo lógico, es lo que se espera, porque no lo hacemos. Todavía estoy esperando conocer la primera iglesia que al final de su culto del domingo diga, el que quiere irse, que se vaya. Pero aquí hay almuerzo. Y nos vamos a quedar en la tarde. Vamos a almorzar juntos. Ahí tenemos juegos de mesa. Vamos a poner hamacas para el que quiera dormir. Lugarcito donde sentarnos a conversar. Tinto a la lata para el que quiera jartar tinto. Que nadie esté solo. Que nadie pueda decir que no tiene familia. ¿Y tú estás pensando cambiar de iglesia? Hoy en día, uno le pregunta a cualquier persona, pues sí, yo creo, ya es hora. Ya me está quedando como muy lejos. Y el Transmilenio ya no es lo que era antes. Y sí, fui a visitar otra iglesia y me gustó la música, más movidita. Si esta fuera su familia, tú le haces la misma pregunta y la respuesta es ni muerto. Los músicos sí desentonan de vez en cuando. Pastor, como predicador, he escuchado mejores. Al hombre le hace daño tener su ministerio en la época del YouTube. Pero es mi familia. Es la gente de mi corazón. Son los que de verdad me conocen y aún así me quieren. Yo no puedo tener una necesidad allí que mis hermanos saltan. Es el único lugar donde alguien me pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás pensativo? ¿Cómo te fue esta semana? Ve, yo estuve orando por ese examen que le iban a hacer a tu hija. ¿Cómo salió? No podemos seguir siendo asistentes a un espectáculo. Tenemos el mismo nivel de relación que aquellos que van al cine a ver la misma película que nosotros. La única diferencia es que venimos al mismo cine a ver la misma película todos los domingos. Pues lo único que nos falta es la crispeta y el perro caliente. Porque no queremos involucrarnos. Involucrarse es demasiado costoso. Porque una vez que yo sé qué es lo que te duele, no puedo evitar llorar contigo. Y es fácil reír con el que ríe, pero no es fácil llorar con el que llora. ¿Cómo hago yo para irme a mi casa tranquilo a comer las únicas 2 arepas que me quedan cuando yo sé que hace 2 días no comes? Ya sé que eso significa quedarme por lo menos
sin el 50% de las 2 arepas que yo tengo. Por eso prefiero no saber. Y eso que estoy hablando solamente de la comunión aquí entre los hermanos. Ni siquiera he empezado a hablar de los que están allá afuera y que se morirían de ganas de estar aquí adentro si nosotros fuéramos ese restaurantico tibiecito, caliente, donde los hermanos están sentados alrededor de la mesa, toteados de la risa, disfrutando de la abundancia, mientras que los que ya están allá afuera son unos ñeritos con la nariz pegada al vidrio mirándonos. Si de verdad fuéramos testimonio de lo que es la vida cristiana, la gente de afuera estaría desesperada tratando de entrar. Hermanos, nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras situaciones laborales, familiares, de salud. Nos importa conocer eso. En primera de Tesalonicenses, Pablo afirma a los hermanos por la obra de su fe, pero también por el trabajo de su amor. Trabajo, el amor es trabajoso. Piensen, ¿no? En un explorador avanzando trabajosamente en medio de la manigua. Eso no es un paseo. Eso es volé, machete y cuídese de las culebras. Eso tiene mucho trabajo. Tómese la molestia, pregúntele a una hermana que es mamá, ¿qué tan dulce es un trabajo de parto? Ay, sí, qué lindo tuvo su bebé. ¡Ah! Todo el trabajo antes, durante y después. Claro que solamente por los primeros 50 o 60 años de la vida del bebé, porque ya después. Pero hermanos, no darnos ese trabajo, no hacer el esfuerzo, es venir aquí cada domingo a adorar al Señor mientras decimos a nuestro hermano, no sé quién eres, no sé qué necesitas, no sé por qué lloras, no me importa, pero que Dios te bendiga. Otra vez, Santiago capítulo 2. ¿Cómo es posible que tú sepas que tu hermano tiene hambre y simplemente le dices, ve y que Dios te bendiga, que Él te provea? Nada más antibíblico que eso, nada más antibíblico que la cara y forma de iglesia que hemos creado y que pretendemos sostener. Sin un amor trabajoso y sacrificial por Dios, no seremos capaces de extender un amor trabajoso, significativo y verdadero a nuestro hermano. Y entonces ya el primer mandamiento, el primero y el más importante mandamiento se fue al agua. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la ley, ahí están los profetas. ¿Quieren algo resumido? Ahí está resumidito. Hermanos, los invito entonces a esta revolución. Una revolución en la que el único muerto debe ser el hombre viejo. Una revolución de sus corazones que les permita liberarse del egocentrismo para disponerse, para exponerse a ser heridos, a sentir el corazón apachurrado, a compartir la desesperación de un hermano que te cuenta de una situación en la que tú no puedes hacer nada, más que desesperarte con él.
y angustiarte con Él. Escucharlo, orar con Él o por Él. Les invito a disponerse a ser desgarrados por el dolor del hermano. Y así podremos decir que vamos a perseverar en la comunión. Les invito a ver el ejercicio de su fe como algo más grande que la práctica de una religión. Para pensar fuera de la caja. Para buscar con desesperación formas de amar, formas de bendecir, formas de ayudar, para así crecer juntos a la medida de la imagen del varón perfecto. Señor, solamente podemos venir delante de ti con nuestro arrepentimiento, con la conciencia de nuestro pecado. Pero maravillándonos ante un Dios que jamás nos señala el pecado sin extender su mano de gracia al mismo tiempo. Y gracias porque tú nos adviertes para corregir, no para condenar. Aún este pecado nuestro, del que de pronto por primera vez somos conscientes hoy, es un pecado que Cristo pagó en la cruz. Un pecado por el cual ya hemos sido perdonados. Pero que eso, Señor, en vez de movernos a la complacencia, si ya me perdonaron, por eso mejor sigo pecando, que sea una razón más para amarte más y para buscar alejarnos de nuestro pecado y ser santos porque tú eres santo. Y para que se cumpla, Señor, tu voluntad en medio de nosotros. Y tu voluntad es que nos amemos los unos a los otros, que nos acompañemos los unos a los otros, que nos conozcamos los unos a los otros, que nos movamos y nos animemos mutuamente en el camino ese de la búsqueda de la santidad y de darte gloria a ti. Señor, que nuestros actos ceremoniales no te sean gravosos. Señor, líbranos de escuchar tus palabras en Isaías capítulo 1. Yo no quiero tus sacrificios, yo no quiero tantos corderos, yo no quiero eso. Quiero misericordia, justicia. Quiero que se haga mi voluntad en tu vida. Esa quiero que sea tu adoración para mí. Señor, bendice a esta congregación de tu pueblo. Bendice todos los esfuerzos que se hacen, Señor, para generar comunidad. Todos los esfuerzos que se hacen para promover la comunión entre los hermanos. Que esa amabilidad, ese cariño, esa bonomía, Señor, que ha caracterizado esta congregación durante décadas, sea agradable delante de ti, pero que no sea suficiente. Que mis hermanos quieran ir más allá. Que mis hermanos se atrevan a mirar aún el borde del abismo, Señor, de la miseria del hermano, para que juntos puedan buscar también tu gracia, tu misericordia y tu poder. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias por tanto amor para con nosotros. En el nombre de Jesús.